Nano Tudela, con 120 empleados, ha sido la última en anunciar el cierre. Se suma así a la lista de empresas en apuros, una nueva aquí en Navarra. Ni qué decir tiene mencionar a otras como BSH o Sunsuntegui, aunque hay más, cuyos trabajadores se manifestarán este fin de semana en defensa precisamente de la propia industria. ¿Y qué está pasando? Habrá que preguntarse cuando los datos que ofrece el Gobierno, como los de hoy, hablan de una economía robusta y con buen tono que además mejora expectativas de crecimiento para este año 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este dilema que planteamos hoy. ¿Qué está pasando cuando esos datos, como decimos, que ha presentado el Gobierno esta misma mañana, que han mejorado las expectativas de crecimiento económico para este año, chocan precisamente con la realidad de una industria que nos viene a dar esta misma semana otro nuevo disgusto? Comenzamos. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa, si es que pasa algo relevante, que parece que sí, con las personas que nos acompañan en esta mesa de debate y de análisis. Ana Elizalde, por parte de Unión del Pueblo Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludamos a Javier Lecumberri, muy buenas noches, Partido Socialista, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Blanca Regúlez, de Geroa Bay, Gabón, muy buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Saludamos también a Carlos Guzmán, de Contigo Surbilking, Gabón, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal estás? Gabón, muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues vamos antes que nada a ver qué es lo que vamos a tratar de profundizar en este programa, en este dilema que abrimos hoy miércoles en la situación de nuestra industria, que este pasado lunes, o ayer mismo, martes precisamente, ya ponía de relieve una nueva empresa en apuros, la de Nano Tudela, que es cierto que ya se venía barruntando que esos problemas estaban ahí, pero que ayer, a través de WhatsApp, los propios trabajadores y trabajadoras de la planta Ribera conocían el anunciado cierre por parte de la factoría. El cierre de Nano Automotive en Tudela deja a sus 120 trabajadores en una situación de incertidumbre. Ahora vamos a liquidación, no sabemos qué va a pasar. Estamos en ERTE, podemos ir al paro o podemos seguir trabajando según quiera la administración o según quiera SKF también, o igual viene alguien, no sabemos. A partir de ahora, un administrador concursal se hará cargo de la empresa dedicada a la fabricación de aros de rodamiento para la automoción. Su único cliente era SKF. Y él ya decide qué hacer. Hay una deuda anterior. Entonces esa deuda anterior hay que pagar de alguna manera. Lo que nosotros pedimos es que no se nos cierre. Trabajar, podemos trabajar ahora. Está la barra en la campa de SKF. Es cogerla con una muli y meterlas en las forjas y para adelante. La solicitud de liquidación no les ha pillado por sorpresa. De hecho, llevaban, dicen, desde 2021 en concurso de acreedores. Estábamos en ese impasse en el que algo tenía que pasar porque no podíamos seguir. Estamos parados y estamos en concurso de acreedores. Además, desde mediados de enero, señalan, se ha ido paralizando la actividad de las diferentes secciones. Pero claro, llevamos en ERTE desde el 30 de septiembre del 2024. Los trabajadores afirman sentirse abandonados. La sensación es de abandono. La carta ha sido prácticamente se ha enterado antes la prensa antes que nosotros. Muy tristes, muy desolados, sobre todo porque cada uno tenemos una situación particular, familias con hijos. Es una pena porque, claro, es como han dicho, somos una empresa potente y podríamos haber funcionado bastante bien. Han insistido en que van a luchar por sus puestos de trabajo. Han convocado una manifestación en Tudela para este viernes. Bueno, pues si es una empresa potente, ¿qué es lo que pasa? No sabemos, igual viene alguien, un único cliente, pueden trabajar, algo tenía que pasar. Son tantas cosas las que se dicen sobre una misma realidad, que es que tienen encima de la mesa un cierre anunciado. Pues sí. Tienen encima de la mesa un cierre y lo primero que por supuesto, que me imagino que todos los portavoces que estamos aquí, pues queremos trasladar todo nuestro cariño, toda nuestra empatía con estos trabajadores, 120 trabajadores, que al final son 120 familias y proyectos de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo primero es decir esto, pero también estamos viendo cómo el Gobierno habla, en el caso de Nano Automotive, de posibilidades de recolocación, de readaptación en la formación, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo continuamente que el Gobierno está dando las soluciones de la ley de industria, que parece que va a ser
la solución a todos los males y de la reindustrialización. Desde UPN creemos que se tiene que poner ya en marcha un plan de reindustrialización, pero que ya aprobó el Parlamento de Navarra en septiembre de 2023. Además, por unanimidad, yo creo que no tuvo ningún voto en contra, ni siquiera ninguna abstención, ¿no? No se puede ir poniendo parches a cada situación. Si se cierra BSH, reindustrialización. Si se cierra otra empresa, pues reindustrialización. Yo creo que tiene que ser un gobierno más ambicioso, con más iniciativa y, desde luego, escuchando muchísimo más a los sectores empresariales. Falta ambición, por tanto, señor Lecumberri, en este gobierno. ¿Qué pasa con ese plan de reindustrialización al que aludía la señora Elizalde? Desde luego, en nuestra opinión, no es una cuestión de ambición, ¿no? De falta de ambición, ¿no? Usted, como bien decía, ¿cuál es la realidad, ¿no? ¿La realidad de estas empresas o la realidad de los datos que se están dando, ¿no? Yo me atrevería a decir que en este caso son compatibles las dos realidades. Tenemos una realidad que está basada en datos objetivos, un desempleo del 6,6% nunca se había tenido en Navarra, un empleo de más de 319.000 trabajadores, nunca en Navarra había habido más de 319.000 trabajadores en activo, de los cuales 88.700, me lo he apuntado, son del sector industrial, récord de trabajadores en el sector industrial. Es decir, no voy a seguir dando los datos macroeconómicos, pero se han dado en varias ocasiones y los datos son muy buenos, en algunos casos espectaculares. Ahora, eso no es incompatible con que haya algunas empresas que efectivamente lo están pasando mal. Yo me voy a permitir incluso distinguir entre esas empresas. Hay empresas que realmente lo están pasando mal y los que lo sufren son los trabajadores, pero también hay alguna empresa, y me estoy refiriendo concretamente a BSH, sí, que tiene beneficios, así lo declara, y sin embargo decide irse fuera. Quien está pasándolo mal no es la empresa, quien está pasando mal, desgraciadamente, son los casi 700 trabajadores más los de industria auxiliar que están ahí trabajando, ¿no? Esos son los que están sufriendo. Por tanto, creo que el gobierno de Navarra está actuando de una manera lo más correcta posible. A nivel macro, los buenos resultados no son casualidad, por algo serán esos buenos resultados, porque se está creando un entorno de infraestructuras y un entorno de formación académica, un entorno de inversión, de I+D, atractivo para las empresas, pero luego hay unas empresas puntuales donde hay trabajadores, no me quiero olvidar de mis compañeros de Zunsundegi, donde hay trabajadores que las están pasando canutas. Y yo creo que ahí, el gobierno está haciendo lo que puede, y es decir, está acompañándoles. Fíjese en BSH que ha llegado a organizar incluso una reunión entre el ministerio, el ministro en persona, el secretario de Estado, la presidenta del gobierno de Navarra. Creo que se está trabajando con la capacidad que tiene una administración, que habrá que recordar que son las empresas las que toman las decisiones, y habrá que recordar que incluso en alguna de las pocas capacidades que tenían las administraciones de actuar ante situaciones como esta, tras la última reforma laboral, pues desaparecieron esas competencias, y a partir de ahí creo que se está haciendo desde el gobierno de Navarra, con esas empresas puntuales, un esfuerzo a veces casi sobrehumano. Ahí está el consejero más de una vez dando explicaciones, y que yo creo que los propios trabajadores, dentro del sufrimiento y del dolor que están pasando, también saben reconocerlo, ¿no? Así lo han hecho públicamente. Regúlez, adelante. Pues yo voy a empezar como ha empezado la señora Elizalde, ¿no? Yo creo que el cierre de cualquier tipo de empresa es un drama no solo para los trabajadores, para sus familias y para los gobiernos también, y para cualquier comunidad autónoma. El cerrar una empresa es un problema, ¿no? Sí. Un problema. Pero también hay que señalar que cada empresa es diferente también a lo largo de la casuística que tiene, y a lo largo de toda su vida cada empresa sigue unos procesos y un procedimiento, y también a la hora de la disolución son diferentes, ¿no? La extinción de una empresa. ¿Qué ocurre con Nano Automotive? Esta empresa lleva desde el 2021 con un concurso. En el 2023, a mediados del 2023, se llega a un convenio de viabilidad que pasa por unas ventas preestablecidas para poder seguir. Lo hace
y siguen así, pero se encuentran con que ahora pues, la situación es diferente. Quien les provee, les tiene que proveer de ¿cómo se llama? El material, no lo hace y no llegan también a esa cifra de ventas que está preestablecida en el convenio, y entonces llega a esta situación de cierre. Yo creo que desde el Gobierno de Navarra, tanto del Departamento de Industria como el Departamento de Derechos Sociales, que tiene la Dirección General de Empleo, se ha trabajado y se ha reunido tanto con la empresa como con el comité de empresa. Se está trabajando, ya lo ha dicho la señora Elizalde, en la reubicación y recolocación de los trabajadores, y yo creo que es donde puede acompañar el Gobierno en estos momentos. Yo creo que ambición hay mucha por el Gobierno de Navarra en el sector industrial, y como decía el señor Lecumberri, tenemos en los datos económicos, los datos de empresa, matan ese relato que desde UPN nos vienen haciendo desde hace tiempo, el apocalipsis o qué mal va las empresas navarras. Como no, como ya han hecho las compañeras y el compañero que me ha precedido, comenzar hoy, como no puede ser de otra manera, mostrando nuestra solidaridad a esos 120 trabajadores y trabajadoras. Son 120 familias, 120 proyectos vitales que en estos momentos se ven tambalearse por una decisión empresarial. Ante esta cuestión, nosotros y nosotras, desde Contigo Surekin, volvemos a señalar una vez más al fenómeno de las deslocalizaciones. En este caso, a un fenómeno de una deslocalización indirecta de pedidos y de clientes. Ante este contexto, denunciamos la falta de herramientas para la intervención de las administraciones públicas en este contexto neoliberal y capitalista. Una vez más tenemos que señalar que muchas veces las decisiones que toman los propietarios y las propietarias de estas medianas y grandes empresas no buscan el interés general, no buscan el interés de los y las trabajadores de sus plantillas, sino que buscan el interés propio del propio propietario, y ante ese fenómeno y ante ese contexto, insisto, neoliberal y capitalista, la administración pública tiene poquitas herramientas, lo tenemos que señalar. Aun y todo, en estos momentos el Gobierno de Navarra, tanto el consejero Irujo como la consejera Maeztu, se están desviviendo por acompañar a las plantillas de todos y cada uno de los conflictos laborales que hay en estos momentos en Navarra. Nosotros y nosotras, desde esta coalición, no diariamente, pero todas las semanas estamos interlocutando con esos comités de empresa y nos trasladan palabras positivas hacia la acción que está desarrollando el Gobierno de Navarra. Insisto, el Gobierno, las dos consejerías implicadas en esta cuestión, están buscando, como ya han señalado mis compañeras y compañeros, alternativas individuales y colectivas. Lo comentaban, frente a ese relato que parece que en estos momentos se está apoderando de la sociedad navarra, tenemos que señalar, lo voy a leer concretamente, estamos en un contexto de máximos datos de empleo industrial, estamos en un contexto con máxima participación de la industria en el PIB de nuestra comunidad, estamos en datos máximos de crecimiento sostenido en el último periodo de 4 años, estamos también en una situación de prácticamente récord de beneficios empresariales. Es evidente que la situación de la industria navarra no es tan mala como nos pintan algunos y algunas, pero es evidente que desde los poderes públicos, desde la administración pública, tenemos que aprovechar, en este caso, la oportunidad de esa futura ley de industria que vamos a discutir próximamente, para lograr que esas administraciones tengan la posibilidad de implementar liderazgo público en la planificación y en la gestión del sector industrial de Navarra, del sector industrial navarro del presente, pero sobre todo del futuro. Claro, entonces son de alguna manera dos realidades, ¿no?, las que se han dibujado en esta mesa. Y mucha autocomplacencia también. No, autocomplacencia. Mucha autocomplacencia también. Este gobierno a ver, estamos viendo, ¿queréis datos? Os doy datos. Os doy datos. Hasta ahora utilizaban los datos de la Seguridad Social. La Seguridad Social no da 88.000 puestos de trabajo en industria, da 74.000, 1.000 más que el año anterior. Eso es lo que da. Y ahora lo que vale es la EPA, porque interesa al gobierno publicitar ese dato. Pero es que la nota de prensa, en 20 días cambia el Gobierno de Navarra la nota de prensa. Es que están todo el rato jugando con los datos. Pero lo que es una realidad es que las inversiones pasan de largo en Navarra. No vienen las inversiones en Navarra. Las únicas inversiones que vienen a Navarra, las únicas, no que vengan, sino que se producen en las empresas navarras, son las que las propias empresas necesitan para seguir trabajando. Estamos viendo un gobierno que no invierte en las empresas de Navarra. Ayer el gobierno vasco anunciaba 500 millones de euros para inyectar a la industria vasca. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Es que estamos llegando tarde a los sitios. Estamos hablando
de que se van más empresas de las que llegan. Y entonces nos hablan de sociedades mercantiles como si estuvieran hablando de empresas, que son dos cuestiones distintas. Y nos hablabas, Javier, ahora de las infraestructuras. ¿Qué infraestructuras? ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el TAP? ¿Dónde están los vuelos a Madrid? ¿Dónde están la autovía a Madrid? Es que llevamos 10 años en los que no se está invirtiendo por parte del gobierno. Y eso no se quiere oír y no se quiere escuchar. Y yo sí que os diría que fuerais un poco más empáticos con quienes crean empleo, con quienes activan la actividad económica, con quienes promueven, porque los tratan permanentemente al sector empresarial como si fueran el demonio colorado. Bueno, pero bueno, sin empresas no hay empleo. Desde luego no hay ninguna duda, sin empresas no hay empleo. Desde luego este gobierno que esté tratando mal a las empresas es absolutamente falso y es una especie, bueno, de estigma con el que pretenden ustedes culpar al gobierno, ¿no? Pero es radicalmente falso, ¿no? Yo creo que ahí están los datos y los datos de inversiones. Los datos del Nasdaq, el organismo navarro que se dedica a realizar las encuestas, son clarísimos en cuanto al incremento de actividad, de empresas, de trabajadores. El dato de la Seguridad Social del número récord de trabajadores en activo en Navarra es un número objetivo e indiscutible, por mucho que se quieran torcer los datos. Yo ya sé que unos siempre hablarán del vaso medio lleno y otro del vaso medio vacío, pero yo creo que en este caso el vaso está bastante lleno. Dicho esto, hablando de infraestructuras, porque al final atraer empresas no es una cuestión solamente de bajarle los impuestos sobre sus beneficios o de hacerlas más atractivas rebajando las condiciones de los trabajadores para que no se vayan a otros países, ¿no? Atraer empresas, sobre todo si queremos empresas de calidad, que generen empleo de calidad y que generen productos con un valor añadido, de las que no se deslocalizan a terceros países. Si queremos eso, tenemos que crear infraestructuras. Eso es una de las cuestiones clave. También tenemos que dar formación. Ahí están nuestras universidades. Y la apuesta pública por una universidad que esté orientada hacia lo que necesita nuestra industria navarra. Pero además de eso, las infraestructuras, dice usted, ¿qué se han hecho de las infraestructuras? ¿Qué se han hecho? El Canal de Navarra, que es una de las infraestructuras principales, que es la que aporta agua a los ciudadanos, pero también a las empresas que la necesitan y sobre todo a la agroindustria. El Canal de Navarra no solo se ha acabado lo que ustedes decidieron que era prioritario, como es la ampliación de la primera parte del canal. Por centrar un poquito el tema en lo que es la industria y focalizarlo, porque luego entraremos un poquito también en la futura ley de industria y qué es lo que debe contener, en lo que se está trabajando precisamente para poder tener un mapa un poquito más optimista de cara al futuro. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que está ocurriendo en Ano Automotive, en Tudela, ¿qué opciones? Se habla de recolocaciones, ¿no? El gobierno, lo primero que dijo, una vez conocida en la opinión pública este anunciado cierre, hablaba de recolocaciones, ¿no? De reformular de alguna manera esos empleos. ¿Qué opciones se les puede dar a esas 120 personas? El primer camino que ha llevado el gobierno de Navarra, si lo han hecho públicamente, es intentar evitar el cierre, tanto en esta como en otras empresas. Y se ha apostado fuertemente al máximo nivel por intentar que se mantenga esa actividad. En segundo lugar, pues habrá que reindustrializar a esa empresa y sobre todo recolocar a esos trabajadores. Un único cliente, decían. Que por cierto, sí, efectivamente, estas empresas que tienen un único cliente, un único proveedor, pues a veces tienen estos riesgos, ¿no? Pero yo creo que es importante también, estamos hablando de trabajadores con un alto nivel de cualificación en general y que en un entorno como el que ahora mismo tenemos en Navarra industrial, pues que probablemente con un esfuerzo, con ayudas, con inversiones, yo creo que se puede ser relativamente optimista de que tengan una salida. A mí sí que me gustaría volver a hacer referencia a la situación de la industria en Navarra, porque estamos viendo el discurso que hace UPN. Este discurso que cuanto peor mejor. No, es cuanto peor mejor, porque los datos están aquí. Los datos de creación y disolución de sociedades mercantiles, que en la mayoría son pymes,
en el año 2024 se han creado 1.000 sociedades mercantiles, un 25% más que en el año 2023, y se han disuelto 75. El saldo, evidentemente, es muy positivo. Sí que nos centramos, o los medios se centran en las que van mal, evidentemente, porque repercute en la gente, pero los datos buenos están ahí. Y eso hay que reconocer. ¿Y por qué también? Llevamos una década, desde el 2015 justamente, en progresión en los datos industriales, a mejor. ¿Por qué? Porque las empresas también valoran la estabilidad política que tenemos en Navarra. Entonces, yo no quiero centrar el debate solo en lo que va mal, no, hay que sacar a la palestra los datos positivos, y además dan una foto de la economía en Navarra buena, a pesar de cómo está el mundo, a pesar de que cómo va la economía en Alemania o en Francia, que están en recesión casi en uno de ellos, cómo está Estados Unidos con Trump y los aranceles, cómo tenemos que están desembarcando en Europa Asia y los operadores asiáticos con macrofactorías. A pesar de todo eso, a Navarra le va bien. Pero así y todo, el gobierno sigue trabajando, y ahí está la futura ley de industria, sigue trabajando para que el ecosistema industrial en Navarra sea bueno y sea cada vez mejor y se quiera invertir. Lo que no se puede hacer es vender una Navarra fuera de que todo va mal, porque eso no es atractivo eso sí que no es atractivo para las empresas, para venir a invertir. Sí, lo que pasa que, bueno, tenemos en ciernes, no es porque tratemos de reflejar los medios de comunicación las cosas que van mal. El programa lo hemos arrancado precisamente poniendo esa dualidad en la que estamos actualmente, ¿no? Los datos que efectivamente el Gobierno de Navarra ha aportado esta misma mañana frente a los que estamos viendo que están ocurriendo en empresas que no son precisamente menores, ¿no? SH, Tenerías, Siemens Gamesa, hemos visto antes también, Nano Automotive, Sunsunday, todas ellas. Además, por cierto, este domingo van a hacer una manifestación a la que sí que es verdad que el Gobierno de Navarra va a apoyar, pero que van a estar ahí, reflejando una realidad que está. No es que nosotros... Nadie está diciendo que no esté esa realidad, pero también hay otra realidad que también habría que darle importancia, y no es autocomplacencia, es datos objetivos. No, es datos objetivos. Lo es. No, es datos objetivos, señora Elizalde. Frente al catastrofismo que la derecha pretende dibujar, yo creo que la señora Regulez en este caso ha sido muy clara en este caso. Navarra no es una isla, Navarra se encuentra inserta en el Estado español, en Europa y en el mundo. Y la industria navarra en general y la industria navarra manufacturera, que es quizás la que en estos momentos está teniendo más problemas, tiene los mismos retos y tiene las mismas necesidades que la industria española y la industria europea. La industria navarra, insisto, sobre todo el sector manufacturero, lo que antes llamábamos la industria del metal, tiene que afrontar en estos momentos de manera muy importante y de manera urgente la transición energética, la transición ecológica, la transición digital. De esta manera, y sobre todo con el acompañamiento del Gobierno de Navarra y de las administraciones públicas, tenemos que ser capaces, desde lo público, desde las administraciones, siempre lo hemos defendido desde este espacio político, ser capaces de dibujar el modelo industrial que tiene y que sobre todo tiene que tener Navarra, arraigado en su territorio, para favorecer, como ya ha explicado el señor Lecumberri, la creación de ese empleo de calidad, que es el que normalmente genera la industria. Ese empleo distribuido por el conjunto del territorio de Navarra. No podemos olvidar que estas situaciones o estos problemas industriales afectan más a unas comarcas. Recordemos cuál es la situación de la comarca de la Sacana, por ejemplo, que otras. Tenemos que lograr, a través de planes de industriales públicos, a través de la oportunidad que nos va a ofrecer esa nueva ley de industria, el vertebrar el conjunto del territorio navarro en base a una industria potente, a una industria de alto valor añadido que precisamente imposibilite procesos de deslocalizaciones a otros países emergentes y que garantice también, muy importante, la soberanía industrial a nuestra comunidad. Lo vimos durante la pandemia de la COVID-19, cuando todos y todas nos volvíamos locos porque las empresas o las administraciones públicas del Estado español y de Navarra no podían acceder a bienes de primera necesidad porque no se diseñaban y no se fabricaban ni en Navarra ni en el Estado. Pues desde ese liderazgo público también se tiene que diseñar un sistema industrial que garantice esa soberanía productiva y esa soberanía industrial a nuestra comunidad y al conjunto del Estado español, insistiendo, siendo conscientes que Navarra no es una isla y que las problemáticas que sufre nuestra industria es la problemática que sufre el conjunto de Europa en un contexto mundial cada vez más endeble. Usted no está en la capacidad de respuesta que tengamos, ¿no? Hay una puntualización que sí que me gustaría hacer, claro. Porque lo que no puede ser es que si un dato va bien es gracias al trabajo, y además lo ponen con nombres y apellidos y con el departamento correspondiente, y cuando las cosas vienen torcidas,
pues la culpa es de Europa, la culpa es de Alemania que va mal, la culpa es de... Yo no he interrumpido. Entonces, en ese sentido, yo creo que le falta ambición al gobierno. Y le estoy oyendo al discurso al señor Guzmán y todavía, permíteme, pero me preocupo más. Me preocupo más porque, claro, estamos hablando de que en este gobierno de Navarra está metido Bildu, que ya ahuyenta a las empresas por definición. Porque no viene la inversión. Estamos viendo cómo a Aragón han ido 40.000 millones de euros. Cómo La Rioja ha pasado de perder empresas año tras año a tener empresas en positivo. Vemos que Navarra ha perdido y perdió ya el año anterior otra vez 88 empresas. Y eso es un problema porque también ha perdido en facturación. Y estamos viendo que los datos de exportaciones no van bien. No van bien y poco a poco se va perdiendo. Y también son datos del Nasdaq, Javier, que miro mucho el Nasdaq. Sí. Sin embargo, fíjese usted... Pueden ustedes intervenir si lo consideran. Sin embargo, fíjese usted cómo tenemos empresas punteras en biomedicina. Claro. Empresas punteras pero igual, por ejemplo, perdóneme que le interrumpa, señor Lecumberri, un poco aludiendo a lo que apuntaba antes el señor Guzmán. Igual el problema lo tenemos en la industria manufacturera, en la industria del metal que realiza... que compone cosas. Bueno, la industria manufacturera es la mayoritaria dentro del sector industrial de Navarra. Luego, casi por una cuestión igual de porcentaje, es la que más le va a tocar. Hay que poner el foco, que no lo sé, lo desconozco. Pero, bueno, habrá que poner el foco ahí, pero mientras tanto, fíjese usted la industria farmacéutica, que está siendo puntera a nivel de toda España. Las grandes inversiones, no quiero citar nombres concretos, que se están haciendo a simple vista, o algo que es conocido, hablaba usted de Aragón, hay comunidades que todos sabemos que tienen grandes factorías de automóviles. Ya quisieran ellas que en sus comunidades sus empresas de automóviles hicieran la apuesta que ha hecho Volkswagen por la factoría de Pamplona. Ya quisieran una apuesta que ha hecho no solo económica, que ahí están las grandes inversiones para cambiar la nave de laminado, sino de todo el proceso de construcción de vehículos. Una apuesta que es la envidia de muchas otras comunidades que sin embargo, pero por ejemplo, hablemos de otras empresas como puede ser Ingeteam o KVD, que están haciendo grandísimas inversiones que generan empleo y empleo de calidad. Algunas de ellas también manufacturero. Es decir, no dudo, y es muy doloroso porque es así, cuando algunas empresas van mal y lo que están sufriendo esos trabajadores. Pero que eso tampoco... dejemos que eso nos emborrone y nos genere una especie de niebla que no es real en la industria navarra. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa, nada, un par de minutos y volvemos de nuevo con ustedes y les damos los datos a los que se hacía referencia hace unos instantes en esta mesa, que son los que ha aportado el Gobierno acerca del crecimiento económico esperado para este año en Navarra. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema que hemos planteado hoy en torno a la industria, a las previsiones económicas que tenemos también a costa de ellas también en Navarra. Hoy decía el consejero de Economía y Hacienda en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno que celebra todos los miércoles el Gobierno de Navarra, decía José Luis Arasti que tenemos una economía robusta y con buen tono. Es un poco las dos palabras que ha empleado para acompañar los datos que ha ofrecido de cara al crecimiento económico esperado para este año, que crece respecto a las expectativas que ya estaban generadas algunas semanas o meses atrás. Vamos a conocer los detalles y seguimos abundando en estas cuestiones. Tras una nueva semana complicada para la industria navarra que saldrá a la calle el domingo en contra, dicen, del desmantelamiento del sector, cuentan con el apoyo firme del Gobierno Navarra en la defensa de hasta el último empleo. El Ejecutivo ha autorizado a Sodena a conceder préstamos de hasta 7 millones de euros para iniciar proyectos estratégicos. Que de otro modo tendrían dificultades para poder acceder a financiación tradicional.
llegan en un momento con claroscuros a nivel internacional. Al estancamiento de la economía alemana se suman los aranceles que plantea Donald Trump. Durante el año pasado, Navarra exportó cerca de 337 millones de euros a Estados Unidos e importó 117 millones. Estados Unidos se coloca de esta manera como nuestro sexto socio comercial de importancia en cuanto a volumen de importaciones, que suponen en torno a un 3,5% del total de las exportaciones de Navarra. Un panorama complejo que por el momento sortea la comunidad foral. El gobierno ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para 2025, 4 décimas más que en septiembre, hasta el 2,2%. Gracias, sobre todo, a la fortaleza del consumo privado y al dinamismo del mercado de trabajo. En 2024 recaudaron 5.400 millones de euros, que mejora en un 3,5% lo previsto. Un umbral que se encontraba en los 5.251,7 millones de euros. Este aumento se debe, entre otros, a la recuperación de los tipos impositivos del IVA de la electricidad y el gas. Bueno, pues es un poco la fotografía que hemos visto esta mañana, que ha ofrecido el Gobierno a renglón seguido de todo esto que venimos hablando desde las últimas 48 horas, que no es sino el cierre de el anuncio del cierre de una nueva empresa y apuros de nuevo para la industria, de lo que veníamos hablando, Ana, hace unos minutos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero lo que pasa que el Gobierno cada vez que salen noticias negativas intenta contrarrestar permanentemente, lo hacen de forma habitual. Y yo creo que lo que deberían tener es un poquito más de ambición y de escuchar al sector. Javier comentaba, te voy a tutear porque es que me sale raro. Os conocéis, permitidme que yo también lo haga, os conocéis más que de sobra. Sí. Y nos respetamos, nos conocemos y nos respetamos cada uno con sus... Hablaba, no puede ser que los empresarios solo pidan la fiscalidad. Los empresarios no solo piden la fiscalidad, los empresarios piden también un entorno de seguridad jurídica. Y cuando estamos hablando de que aprecian mucho los empresarios la estabilidad política, no me lo creo. No me lo creo porque Bildu no da estabilidad. Bildu ahuyenta empresas y ahuyenta inversión, y es lo que ocurre. Pero que de verdad que es lo que ocurre. Bildu no Entonces, está en el Gobierno. Sin Bildu no tendría presupuestos el Gobierno de Navarra, por lo tanto Bildu está en el Gobierno. Por mucho que os repatee. Y hay muchas cosas que condicionan para que el Gobierno pueda desarrollar. ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué no se acepta? No. Porque Bildu es contrario al TAP. Y ya está. Ya está. Sin embargo, en estos últimos 5 años se han hecho las mayores inversiones con diferencia en el TAP de lo que se habían hecho en los años anteriores. Perdona, entonces cuenta de dónde vienen esas inversiones, porque no es del Gobierno de Navarra, son de un acuerdo de UPN con el Gobierno de Rajoy, esas inversiones. El Gobierno de Rajoy claro ya que hace casi decenas de años cuando quieras, pero figúrate lo que habéis tardado. Figúrate lo que habéis tardado. No, vamos a ver. El TAP fue un acuerdo que creo que es fundamental y que estamos apoyando y que desde luego sin ninguna duda apoyamos todos los partidos que estamos aquí, con sus más y sus menos, sin ninguna duda, me refiero por supuesto a Contigo Surekin, pero y se hizo porque estas obras son de mucha distancia, lógicamente, ¿no? Pero las inversiones que se están haciendo últimamente, además, es que saltan a la vista, si es que lo dice la gente cuando lo ve. Dice, ya estoy viendo el puente que está de donde Castejón, ya he visto, no sé, ya. Si es que están haciéndose unas inversiones. De todos modos, no me gustaría centrar en el TAP, estamos hablando un poco de la industria. Ya sé que todo está ligado, y hay mucha causalidad y consecuencias de. Pero la estabilidad, permítame que le diga otra cosa, que sí que tiene que ver, porque es cierto que cuesta mucho hablar de la industria, porque todo lo que hay alrededor, la industria es una cosa muy compleja y llena de muchos factores. La estabilidad del Gobierno. Mire, yo entiendo su discurso con Bildu, incluso podremos compartir muchísimas discrepancias. Por cierto, que hoy no está en la mesa, para poder defenderse pero está por una cuestión, para valorar si un gobierno tiene estabilidad, ¿cuál sería una de las cosas que todos los que estamos aquí coincidiríamos en que sería uno de los parámetros? Los presupuestos.
todos los años con presupuestos del Gobierno de Navarra. Eso no es estabilidad. ¿Cuáles son los presupuestos de industria? 11 presupuestos. Cada año una bajada del 14%. No es correcto eso. Eso no es correcto y usted lo sabe. No, eso no es correcto. Hombre. Ha habido bajadas, claro, porque ha habido una redistribución de los departamentos y algunas de las cuestiones que se llevaban en industria, como puede ser comercio, como puede ser turismo. Señor como... Guzmán, ¿qué tiene que tener la Comercio, futura ley de la industria en Navarra? ¿Qué tiene que tener para usted como condición sine qua non para poder ser una buena ley? Para que sea una buena ley, esa futura ley foral de industria y de fomento empresarial, para esta coalición lo que tiene que tener es una clara vocación de servicio público. Hay dos modelos industriales para cualquier territorio. El modelo de la ley de la selva, esa mano invisible de la cual habla el neoliberalismo, que supuestamente guía y mece la economía, y los que creemos en que lo público tiene que ser lo que rija el interés general. Nosotros y nosotras creemos que la ley de industria futura tiene que tener una clara visión de diseño, de intervención pública, desde lo público, para garantizar, insisto, como ya comentaba previamente, el modelo industrial que queremos para la Navarra del presente, pero sobre todo para la Navarra del futuro. Que queremos, pues tiene que ser un modelo industrial que genere empresas de valor añadido, que genere empresas que garanticen la soberanía productiva e industrial de nuestra comunidad, empresas que generen empleo de calidad a lo largo y ancho de toda la comunidad, que vertebre la comunidad en base a la creación de empleo de calidad y también que tenga siempre ese liderazgo público para garantizar que las decisiones estratégicas del sector industrial, pero las decisiones estratégicas de nuestra comunidad sean tomadas en base al interés general. Mira, te voy a decir una curiosidad, porque Cuéntame. espero que las empresas que estés proponiendo no sean públicas. Pero claro, si lo público va a determinar todo lo que tiene que hacer... El modelo de la ley de la selva. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Pero si todo lo que tiene que hacer una empresa lo va a condicionar la administración pública, tenemos un problema. Tenemos un problema. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuéntame. El viernes pasado, hace 2 viernes, hubo unas jornadas de Sodena en las que participaban empresas para ver las expectativas y el futuro de la industria de Navarra. Y Sodena es una empresa pública, pero no fuisteis. Entonces, te tendré ese que comentario contar... es un poco tramposo y maleducado. La señora Lizalde sabe Hombre, que somos uno de los grupos parlamentarios más pequeños. lo que tenemos 3 parlamentarios que semanalmente la ley de la fuga, pues igual urgentemente más trabajo que realizan ustedes. Deberías también que ese comentario, ser un Lizalde, poquito más respetuoso. Un poquito más respetuoso. Su comentario está absolutamente fuera de lugar en una tertulia tan amigable como esta hasta este momento, pero bueno. Bueno, hasta que has levantado la voz. La señora Lizalde, termine, por favor. No, que es que una de las cuestiones en las que coincidían todas las empresas que participaban allí, que hablaban en público, quiero decir que no eran las empresas y nosotros que estábamos de público, era ¿qué le pedían a la administración? No estorbar, no poner palos en la rueda. Eso le pedían a la administración. Vale. Claro, y empresas tan importantes como las que te estabas refiriendo tú hace un momento. Señora Reúlez, que todavía no ha intervenido en este turno, me gustaría que hiciera. Esta nueva ley de industria, esta nueva ley de industria, yo creo que tiene objetivos claros, que es dotar a la empresa, a la industria, de herramientas para trabajar mejor. Yo creo que puede ir por ahí lo que ellos pedían, que no estorben. Entonces, ¿cuál es una de las mayores reivindicaciones de la empresa? La agilización y la simplificación administrativa, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Y en esta ley de industria está recogida. Se está recogida una ventanilla única empresarial, está recogida una cartera empresarial, como la cartera sanitaria que tenemos cada uno de nosotros con salud, pues también recogida en la ley con respecto a las empresas, para tener esa comunicación mucho más ágil y mucho más directa con la administración. Yo creo que además esta ley también, aparte de los objetivos, estos de mejorar las herramientas para las empresas, tiene un valor añadido, que son objetivos de responsabilidad social, de lucha con la brecha de género, de la igualdad de oportunidades, de la despoblación. Yo creo que es una oportunidad ambiciosa, señora. No. Ambiciosa, aunque a usted le parezca que no, porque volvemos nunca a va lo a ser mismo. ambicioso nada de lo que realiza este gobierno, es evidente. Ya, porque aquí es el discurso de que todo lo hacemos mal. Bueno, es una ley, podrán aportar ellos también. Claro, ¿no? Y está en fase de alegaciones, y se está realizando el segundo borrador con las aportaciones que se han hecho de nuevo por los grupos de interés. Pero este es el discurso de UPN todo el rato. Navarra va mal. Todo lo hacemos mal en el gobierno. Si no te importa el discurso de UPN, lo digo yo.
Ya, pero es el discurso que yo oigo de UPN, ¿eh? Que es el que un día sí y otro también se dice en el Parlamento, por ejemplo. Navarra va mal. ¿Cuál es el discurso de UPN? Pues mira, desde luego mucho más empático hacia los sectores empresariales, no verlos como un enemigo, que a veces este gobierno y estos grupos parlamentarios que hoy están aquí los tratan como tal. Bueno, pues no es tu parecer, pero es mi parecer. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Distintas asociaciones empresariales, de hecho las más grandes de Navarra, desde ADAFEN, la CEN, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, presentaron todas juntas más de 300 alegaciones al borrador de la Ley de Industria y además criticaban la falta de ambición de esa ley. El consejero lo primero que dijo es que le había molestado que no se lo hubieran dicho a él, pues si se lo están diciendo permanentemente. Y lo que queremos es una ley que haga avanzar a Navarra. Por supuesto que hace falta la simplificación administrativa, pero no solo tenerla en un papel, que el papel lo aguanta todo, sino aplicarla. Hay muchas cosas que vienen en la ley que entendemos que no tendrían por qué venir en una ley. De hecho, muchas de las cosas que vienen en la ley se determinan que habrá que desarrollar un plan posterior. Pero es que así son las leyes. Pero ya no por intervencionismo, sino porque se está hablando sin concreción, sin medidas ejecutivas. Y para nosotros hay una cuestión que sí que tiene que haber dentro de una ley de industria, de un modelo al que se quiere tender, de la transición ecológica y digital, que estamos de acuerdo, yo creo que todos, de una serie de circunstancias, pero también que se tiene que favorecer las infraestructuras, un compromiso del gobierno, unas inversiones que se comprometa el gobierno a realizar en favor de la industria, en favor de las ayudas. En favor de las ayudas que se puede poner. Hay como 4 bloques. Uno es iba a decir el silencio administrativo. Uno es la simplificación administrativa. Otro es que se crean un montón de organismos en esa ley. No solo la ventanilla única. Hay como 6 o 7 entidades públicas que se crean en esa ley. Bueno, yo sí que creo que la ley de industria es una ley muy compleja, porque hablar de industria es hablar de tantas cosas que es muy complejo. Intentar coordinar todo esto, yo creo que hay una primera fase que es muy importante, que es la especialización de la industria en Navarra. Es decir, el gobierno de Navarra decide, y creo que muy acertadamente, que somos una comunidad que tenemos que focalizar nuestros intereses en una serie de sectores: automoción, industria farmacéutica, energías renovables, agroalimentaria, toda la industria agroalimentaria, y focalizar nuestras infraestructuras, en eso se está trabajando, nuestra formación a través de nuestras universidades y nuestros recursos de innovación, de I+D, etcétera, etcétera. A partir de ahí tenemos una ley de industria en fase de borrador, que aún nos queda mucho por discutir, que tendrá que llegar al Parlamento, que haremos nuestras aportaciones, que los grupos trabajarán, que lógicamente hay grupos de interés, como los empresarios, que están dando su opinión, que es muy respetable, pero es su opinión. Y luego hay otra cuestión que es importante, el tema de la simplificación. Yo creo que la simplificación, todos estamos de acuerdo que hay que simplificar en todo, en la vida, todos los trámites, pero también a todos nos gusta tener garantías. Y cuando uno entra en un bar, le gusta que el señor del bar haya simplificado todos los procesos para tener el bar abierto, pero también le gusta saber que ha pasado por incendios, que ha pasado por el sistema de gas, que hay una salida de emergencias y alguien ha dicho que hay una salida de emergencias. Y cuando una industria hay que ayudarle y hay que simplificar, pero todos queremos que tenga su depuradora, que tenga su red de tratamiento de residuos, que tenga un acceso en condiciones. Es decir, simplificación sí, pero también queremos todos garantías, ¿no? Es una... Brevemente, Ricardo, lo ha explicado muy bien el señor Lecumberri. Estamos en estos momentos con un borrador en fase de exposición pública. Lo ha explicado también la señora Elizalde. 300 alegaciones han sido presentadas. Ahora lo que le corresponde... 300 por esas entidades. 850, creo. Sí.
En estos momentos, el Gobierno de Navarra lo que tiene que analizar es con el conjunto de los sectores implicados en esa futura ley del sector industrial, tanto por supuesto la parte patronal empresarial, pero por supuesto también con los sindicatos de clase. De manera colectiva hay que diseñar el modelo industrial que queremos para la Navarra del futuro. Y desde esta coalición seguimos insistiendo que no hay que abocarlo todo a potenciar el interés privado. Nosotros consideramos que es pertinente que, dado el contexto político de Navarra, del Estado, de Europa y del mundo, Navarra tenga un posicionamiento industrial propio desde lo público. Creemos que el liderazgo público es la mejor garantía del correcto uso de los recursos públicos en base a los objetivos que marque el interés general. Lo que pasa es que cuando la señora Elizalde pone de manifiesto las alegaciones propias de las asociaciones empresariales... Bueno, también podemos hablar con los sindicatos de clase, con otro tipo de entidades, y que nos expliquen qué visión tienen ellos y ellas. También han presentado propuestas, conocemos... Yo he hablado, ¿eh? Nosotros también, señora Elizalde, y pues sabemos eso. qué es lo que solicitan, por ejemplo, los sindicatos de clase. Una mayor participación de la clase trabajadora, de las familias trabajadoras, de las plantillas en la gestión diaria de las empresas. Claro. Eso también son cuestiones que habrá que hablar y que desde esta coalición apoyaremos, porque consideramos que es fundamental que quien levanta las empresas, que son los y las trabajadoras, participe también en la gestión y en la toma de decisiones fundamentales y trascendentales para su empresa, para su puesto de trabajo y para el conjunto de la sociedad. O, por ejemplo, una parte muy importante de la ley de industria, hablando de gestión, y es la parte de la gestión, y vas a hablar de ello. No, de otra cosa iba a hablar, pero puedes hablar. De la gestión de lo que serían los polígonos industriales, ¿no? Me parece que es una cuestión muy interesante, ¿no? El que los polígonos industriales no sea un montón de empresas juntas, sino que compongan un cuerpo de interés que puedan trabajar por cuestiones como, por ejemplo, un transporte colectivo, unas infraestructuras comunes para todo el polígono. Es decir, yo creo que genera también algunos organismos que son novedosos y que pueden dar buenos resultados. Eso existe y están dando buenos resultados en Valencia, te lo digo. Ah, vale. Porque pues mejor aún. Pues habrá que no, que te lo digo. Perdón. A ver, que luego decís que no digo nada bien. De bueno, vaya. ¿Qué digo? Que es un símil a lo que es la ley de áreas de promoción económica de comercio. Sí. Pero dedicado a polígonos industriales, y en Valencia funciona desde el año 2018. Pues no, yo iba a hablar un poco, voy a unir dos temas. Es uno que en el borrador que se está en esta ley, ahora mismo se está elaborando el segundo borrador, que pasará por la mesa de industria. Y ahí todos los operadores que han aportado y así, también tendrán voz para decir qué es lo que piensan. Y luego iba a hablar de la gobernanza, que recoge también la propia ley de industria, que es la mesa del ecosistema industrial, en la que también todos los operadores, todos los agentes industriales de I+D van a participar y van a gobernar también cómo se va a llevar el sector industrial en Navarra. No solo va a ser Gobierno de Navarra sino que también la iniciativa privada va a tener algo que decir ahí. Y la pública también, evidentemente. Y ahí usted no tiene ningún pero. Conoce cuál es nuestro modelo. Bueno, pues estamos terminando y no me gustaría hacerlo sin hacer una última intervención a modo de conclusión, ¿no? Acerca de unir un poco estas dos partes en las que hemos trabajado en este programa, que hemos tratado de aportar luz. Por un lado, la situación actual de la industria, y por otro, hacia dónde, o sea, qué solución o hacia dónde creen ustedes que con todas estas aportaciones que hemos hecho en la mesa podríamos aventurar a decir que de aquí a, no sé, a un año vista, nos podemos encontrar. Pues desde Contigo Surekin lo que esperamos es que nos encontremos en una situación mejor. Lo has señalado tú, Ricardo, lo voy a aprovechar para comentarlo. Este domingo hay una manifestación en Pamplona, convocan distintos comités de empresa, apoyamos muchos sindicatos, muchas organizaciones políticas. Es fundamental que en conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de Navarra veamos en nuestro sector industrial un sector clave para el futuro desarrollo de Navarra, y es imprescindible que este domingo esta manifestación sea un éxito para que de la mano del Gobierno de Navarra, como ya está acompañando a estos conflictos laborales, a esas plantillas, se garantice el mejor futuro posible para las familias trabajadoras de Navarra. Hemos expirado ya un mes de este año, pero tenemos prácticamente todo el año de largo. Pues para yo creo que este año va a ser las expectativas que quedan. Por ejemplo, CaixaBank, BBVA Research, Caja Laboral, son buenas. Cada una en su diferente, hay una horquilla, son buenas. Entonces nosotros eso es lo que vemos de futuro para Navarra, y en eso trabajaremos. O sea, hay un faro que de alguna manera está guiando una acción
Los datos globales, los datos macro están siendo buenos, ¿no? Las expectativas de institutos y de empresas ajenas al Gobierno de Navarra son expectativas buenas, ¿no? Esto no nos puede olvidar de que hay empresas con problemas y ahí hay que volcar toda la fuerza con esas empresas y con esos trabajadores que están pasando por situaciones muy complicadas, ¿no? Desde luego el Partido Socialista, aprovecho, se une a la manifestación a favor de la industria navarra, entre otras cosas porque la industria es fundamental para darnos estabilidad y nos ha servido como de amortiguador en los momentos de crisis económica y de situaciones complicadas, y además todos lo sabemos, es una generación de un empleo de calidad y en condiciones, que es lo que al menos los socialistas, estoy seguro que todos los que estamos en esta mesa queremos para los trabajadores navarros. Y todo a pesar de las incertidumbres que hay, porque las hay. Y claro que hay incertidumbres y grandes. Yo creo que yo lo que apostaría y ojalá fuera en esa futura ley de industria que se tenga en cuenta las necesidades del sector, que de verdad que no se le trate como si fuera alguien ajeno. Estamos viendo que es que las decisiones desde este lado de la mesa quieren que se adopten desde el ámbito público, pero que la ejecuten los privados. Yo no sé si el ámbito público precisamente tiene mucha capacidad y mucha facilidad para crear industria, crear empresas y montar, ¿no? En ese sentido yo creo que es importantísimo confiar en la gente, confiar en el sector empresarial navarro, que siempre va para adelante. Señor Lecumberri, señor Guzmán, señora Regulez, gracias de verdad a los cuatro por habernos acompañado, señor Elizalde, por supuesto, que se me olvidaba también, gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis y bueno, pues veremos, tendremos tiempo más que de sobra para poder abordar todas estas cuestiones de aquí en adelante, porque esto parece que es un camino de largo recorrido. Gracias y buenas noches. A ustedes les espero ya la semana que viene con otros asuntos que seguro son de su interés y entre tanto, pasen una feliz semana.